Este es el poderoso testimonio del pastor Aston Adam Baya, un siervo de Dios, a quien nuestro Señor Jesús le permitió conocer las 351 cámaras que hay en el infierno, y quien también tuvo el privilegio de pasar 40 días en el cielo. Todo esto por la misericordia de Dios. Ahora nos testifica a gran detalle sobre todo lo que vivió. El testimonio inicia de esta manera. Mi nombre es Aston Adam Mbaya y soy pastor de una iglesia ubicada en la República del Congo, y hoy quiero compartir con ustedes el impactante testimonio de cómo el Señor transformó completamente mi vida. Nadie me predicó el Evangelio. Estaba en un bar junto a un amigo bebiendo alcohol cuando inesperadamente escuché la voz de Dios llamándome. Sorprendido y confundido, reaccioné diciendo: no soy cristiano. ¿Por qué este Dios estaría interesado en mí? Sin embargo, el Señor no se rindió conmigo. Continuó obrando en mi vida hasta que mientras oraba un día, caí en un trance profundo. Aunque mi cuerpo estaba vivo y respiraba, nadie lograba despertarme. Los pastores con quienes trabajaba discernieron que era el Señor quien estaba actuando y cuidaron mi cuerpo, llevándome a un lugar apartado. En ese estado el Señor me llevó al infierno durante 351 días y al cielo por 40 días. Una experiencia que marcó mi vida de manera radical y permanente. Ese fue el momento en el que todo cambió para siempre. Decidí rendir mi vida a Cristo. Más tarde, fui ordenado por un hombre de Dios que me preparó para el ministerio y las cosas del Señor. Hoy sirvo a Dios en la misma iglesia donde Él me llamó. Es el Señor quien me encargó compartir este testimonio de las cosas que viví, vi y aprendí, y anunciar al mundo que el infierno es una realidad. Este encuentro comenzó una noche mientras estaba en oración. En medio de la oración apareció una luz que llamó mi atención. Pensé que alguien había encendido la bombilla que había apagado poco antes, pero al mirar vi una luz extremadamente brillante, mucho más intensa que el sol. Era tan poderosa que no pude mirarla y caí al suelo en un estado de coma. No se trató de una experiencia de muerte, ya que seguía respirando, sino de un trance. Mi espíritu fue llevado fuera de mi cuerpo mientras caía al suelo. En medio de esa luz, escuché una voz que me llamó por mi nombre. Aston, hijo mío, has sido elegido por Dios para ser testigo de las cosas que estás por ver. Le contarás al mundo los secretos que yo te revelaré y advertirás que el infierno es real. Aquellos que rechacen mi camino terminarán en ese lugar de tormento. Aunque mi cuerpo permanecía en el suelo, me levanté y descubrí, con asombro, que estaba de pie. Pero algo extraño sucedía. Mi cuerpo seguía tendido en el suelo. Intenté tocarme, pero no podía. Mi mano atravesaba mi cuerpo y pronto entendí que no había conexión entre los vivos y los muertos. A medida que intentaba tocar cosas físicas, mi mano simplemente las atravesaba. Me preocupé enormemente porque todo esto era nuevo y aterrador para mí. Las personas en mi habitación no podían ver mi espíritu y cuando intenté abrir la puerta, mi cuerpo la atravesó como si no existiera. Aunque conservaba mi memoria, intelecto y voluntad, no podía interactuar con el mundo material, lo que me causaba una gran inquietud. Salí corriendo desesperado por el vecindario, gritando por ayuda. Fui a la casa de mi pastor e intenté hablar con él, pero no podía verme ni oírme. Después fui a la casa de mis hermanos, pero tampoco lograron percibir mi presencia. Salí a la calle, clamando a mis vecinos: «Soy el hermano Adán, vengan a ver lo que me está pasando». Sin embargo, nadie podía escucharme. Cada vez que veía a alguien en la calle, intentaba explicar lo que me estaba sucediendo,
pero todos ignoraban mis gritos porque yo estaba en otra dimensión. Al moverme, noté que mi velocidad era mucho mayor que la de las personas vivas, lo que aumentó mi desconcierto. Finalmente, cuando vi que un hombre atravesó mi cuerpo como si no existiera, comencé a entender que efectivamente había muerto. Hermano, observé a un hombre que estaba pasando por la misma situación que yo. Su rostro mostraba angustia y desesperación. Lloraba desconsolado y murmuraba para sí mismo: ¿por qué enterraron mi cuerpo? Todavía estoy vivo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras lamentaba su condición. Continué caminando por la ciudad y comencé a encontrar a más personas llorando y corriendo como yo. Todas compartían la misma queja. Sus familias habían enterrado sus cuerpos. Estas personas que veía en las calles no eran humanas vivas, sino almas de muertos errantes. Al igual que ellos, yo también me había convertido en un espíritu errante, vagando por la tierra. Fue entonces cuando comprendí que me encontraba en el mundo de los muertos, un lugar donde las almas sin descanso deambulan. Llegué a la calle 18 del National Boulevard y ahí me encontré con un cantante cristiano fallecido que era muy conocido en el país. Este hermano, Charles Momba, había sido famoso por su música. Me sorprendió verlo, especialmente porque llevaba ropa deteriorada, unos pantalones cortos y una camisa rota. A pesar de ser un hombre tan conocido en vida, ahora lo veía llorando y diciendo: ¿por qué estas personas enterraron mi cuerpo? Estoy vivo. Aunque sus palabras eran claras, su realidad era distinta. Él también era un espíritu errante. Intenté hablar con él, detenerlo para conversar, pero estaba tan confundido y preocupado que simplemente siguió su camino. Después de eso llegué a una iglesia muy conocida en la ciudad. Sin embargo, al entrar me di cuenta de que no era una iglesia de Dios, porque vi demonios allí tratando de capturar mi alma. El miedo me invadió y salí corriendo de ese lugar. Mientras continuaba avanzando por la ciudad, llegué a otra parte de la capital. Allí vi a un grupo de personas caminando desnudas. Al observar más detenidamente, noté que tenían cuernos en sus cabezas y que estaban siendo guiados por un demonio vestido de negro. Este demonio llevaba unas ollas llenas de sangre humana. Me di cuenta de que estaba viendo cosas del mundo espiritual que los vivos no podían percibir. Entre este grupo, vi que arrastraban a un hombre. Estaba encadenado por el cuello como un perro y lo forzaban a caminar en 4 patas. El hombre, lleno de desesperación, clamaba: «Oh, esposa mía, tú que eres cristiana, levántate y ora por mí». Estas personas han capturado mi alma y la están llevando a la destrucción. Por favor, despierta y ruega a Dios por mí. No voy a la iglesia como tú, pero ahora te ruego, madre de mis hijos, que me ayudes. Algo terrible me está pasando. Sin embargo, los demonios que lo arrastraban le respondieron fríamente: «Cállate, tu esposa no vendrá». Intenté intervenir y enfrentarlos. Les dije: «Detengan esto ahora. ¿Qué le están haciendo a este hombre? Liberen a este cautivo». El líder, que también tenía cuernos, me miró y les ordenó a sus seguidores: «Ignórelo, debemos seguir». Me ignoraron y continuaron arrastrando al hombre. Decidí seguirlos mientras insistía en que lo liberaran. Los demonios finalmente llegaron a un lugar que parecía un recinto. Allí colgaron al hombre de un trozo de madera y comenzaron a despedazar su cuerpo. Se repartieron su carne y la devoraron por completo. Al presenciar esta horrenda escena, el miedo me invadió y salí corriendo. Mientras me alejaba, vi rituales satánicos llevándose a cabo en medio de las calles, en iglesias, en espacios públicos e incluso en las copas de los árboles.
Las almas de los muertos continuaban deambulando por la ciudad. Terminé entrando al Hospital General. Allí vi algo sorprendente. Dos tipos de personas coexistían en el hospital. Por un lado, los vivos. Por otro, los muertos moviéndose en forma de espíritus. En la unidad de cuidados intensivos, escuché al médico informar a las enfermeras: nuestro paciente ha muerto. Cuando miré hacia la cama, vi al espíritu de la paciente sentada junto a su propio cuerpo. Con voz desesperada, ella le decía al médico: estoy aquí sentada en la cama. ¿Por qué dice que estoy muerta? ¿No puede verme? Intenté intervenir, diciéndole al médico: está cometiendo un error, ella está viva, no puede verla. Pero, como era de esperar, no pudo escucharme. La mujer me explicó con tristeza: les he estado diciendo que estoy viva, pero no me escuchan. Más tarde, el médico le comunicó a la familia que había fallecido y ellos comenzaron a llorar. Aunque la mujer trató de hablar con sus familiares, estos tampoco podían oírla. Finalmente, ella se dirigió a mí y dijo: ya no estamos en el mundo de los vivos. Esto es el más allá. Debemos marcharnos. Tomándome de la mano, me llevó hasta la morgue del hospital. Allí vi a muchas personas con expresiones tristes, reflexionando en silencio. Les preguntamos a algunos por qué estaban allí. Uno respondió: tuve un accidente, pero el médico me declaró muerto y mi familia enterró mi cuerpo. Como no tengo a dónde ir, me quedé aquí. Otro hombre comentó: estaba enfermo. Me trajeron al hospital y aquí morí. Amados, quiero que sepan que tanto el mundo espiritual como el físico son reales. Ambas dimensiones coexisten, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello. Mientras estaba en la morgue, estas almas lamentaban que sus cuerpos habían sido enterrados. Muchas estaban atrapadas allí esperando un desenlace que desconocían. Cuando intenté salir del hospital, mi mano atravesó la puerta. Me di cuenta de que era un espíritu sin cuerpo y al caminar por la calle vi cómo podía atravesar las paredes de las casas. Pude observar a las personas dentro de sus hogares, durmiendo o sentadas, aunque nadie podía verme. Mi velocidad era mucho mayor que la de cualquier ser humano vivo. Finalmente, llegué al cementerio local. Allí vi algo sorprendente: personas saliendo del cementerio, aunque no eran humanos normales. Sus cuerpos eran espirituales, no físicos. Había un hombre sentado en la entrada del cementerio con un libro sobre una mesa. Observé cómo los espíritus formaban una fila y firmaban en este libro antes de salir al mundo físico. Al ver esto, entendí que estas entidades eran demonios que asumían forma humana para operar en nuestro mundo. Cada espíritu tenía un método distinto para tomar forma física. Uno tomó arena del suelo, la lanzó al aire y al instante adquirió un cuerpo humano. Otro, en cambio, utilizó una fotografía de un muerto para adoptar su apariencia exacta. El miedo me invadió al ver estos fenómenos y decidí huir. Finalmente, llegué a un lugar donde vi un mercado lleno de actividad, aunque sabía que ese mercado no existía en el mundo físico. Comprendí que estaba viendo cosas del mundo espiritual. Corrí desesperado, preguntándome qué me estaba ocurriendo. Agotado y lleno de miedo, oré al Señor: si alguna vez puedo servirte, por favor, sálvame. En ese momento, una luz descendió del cielo y una voz me dijo: hijo mío, no temas. Dios te ha escogido para ser testigo de las cosas que verás. Iremos al infierno para que le digas al mundo que es real. Aquellos que rechacen mis caminos terminarán en ese lugar de tormento. El Señor tomó mi mano y me dijo: ahora debemos emprender un viaje.
Me llevó a una montaña alta donde había 2 sillas. Lo vi vestido con una túnica blanca y un cinturón de oro que llevaba inscrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. En su corona estaba escrito: El Señor Jesucristo. El cuerpo del Señor era como un cristal transparente, dorado y brillante. Podía verlo desde todas las dimensiones. Su apariencia no era ni blanca ni negra, sino dorada y resplandeciente. En las marcas de sus manos aún había sangre, recordando las heridas de la cruz. El Señor me mostró la tierra sumida en una densa oscuridad. Me preguntó: Hijo mío, ¿qué es lo que ves? Respondí: No veo nada. Entonces sacó una piedra blanca de su manto y la colocó sobre mis ojos. Fue en ese momento que pude ver con claridad las naciones del mundo. Vi a hombres y animales y también vi los pensamientos y los corazones de las personas. Vi a muchas familias yendo al cementerio para enterrar a sus seres queridos. Sin embargo, también observé algo impactante. Las almas de los fallecidos estaban encima de los ataúdes, siguiendo a sus familiares. Estas almas intentaban hablar con ellos, tratando de explicarles que estaban vivas, pero los vivos no podían escucharlos ni interactuar con ellos. En otro momento vi a un hombre que había muerto en la tierra. Su cuerpo espiritual estaba encadenado por el cuello, las manos y los pies. Vi a personas vestidas de negro, arrastrándolo como si fuera un animal. Le pregunté al Señor: ¿por qué estas personas tratan a este hombre de esa manera? ¿Qué le está sucediendo? El Señor me respondió: este hombre fue malvado en vida. Nunca pagó las deudas que tenía con los demás. Ahora, tras su muerte, los demonios lo han encadenado y lo arrastran como un perro. Entonces el Señor me transportó al pasado para mostrarme un accidente de tránsito que había ocurrido en nuestra ciudad. Vi un autobús desplazándose por el bulevar. De repente apareció un ángel de la muerte vestido de negro y empujó el autobús, causando un choque con otro vehículo y provocando un terrible accidente. Al ver esto, le dije al Señor: recuerdo haber visto este accidente en la televisión nacional. El Señor respondió: te traje al pasado para que veas lo que realmente ocurrió el día de este accidente. Observé cómo las almas de las personas fallecidas en el accidente rodeaban el autobús, quejándose por sus muertes. Sus formas espirituales reflejaban los cuerpos mutilados y destrozados que habían quedado tras el choque. Jesús me explicó: estas personas no entregaron sus vidas a Dios y ahora se lamentan. Debes contarle al mundo que después de la muerte solo hay 2 destinos posibles: el infierno y el paraíso. No hay lugar intermedio. Luego continuó: en la tierra los malvados y los justos conviven, pero después de la muerte los malvados son llevados a la morada de los muertos, mientras que los justos habitan en el paraíso de Dios. No existe un punto neutro. Mientras observaba este accidente, vi un vehículo infernal que llegó al lugar. Dentro de este vehículo había 12 demonios vestidos de gris con coronas negras en sus cabezas. Tenían ollas llenas de sangre y en el vehículo sonaba música secular de la tierra. El líder de los demonios les ordenó recoger la sangre humana derramada y capturar las almas de los fallecidos. Jesús explicó: estos demonios operan en un reino de Satanás que se sustenta con sangre humana. Donde sea que haya derramamiento de sangre, ellos van para recolectarla. Usualmente visitan hospitales, ya que son un lugar constante de suministro de sangre. Estos demonios acortan la vida de las personas cuando recogen su sangre. Cuando los demonios llegaron al lugar del accidente, recogieron la sangre derramada con sus ollas y capturaron algunas almas, dejando otras atrás. El Señor me dijo: aquellas almas que los demonios no capturan son personas que murieron antes del tiempo establecido por Dios.
Por eso, sus espíritus deben vagar por la tierra hasta que se cumpla el tiempo que les fue asignado. Este es el motivo por el que hay tantos espíritus errantes en el mundo. Jesús continuó explicándome los reinos de Satanás. El reino 333 es el reino de la maldad del corazón. Sus habitantes están marcados con el código 333 en sus frentes y son dominados por demonios de celos, envidia y rencor. Aquellos que mueren con esta marca van al infierno. El reino 555 controla alimentos, ropa y productos de uso cotidiano. Empresas pactan con estos demonios para multiplicar sus productos y muchas veces estos alimentos no son naturales. Durante ciertas épocas del año, los demonios transforman partes humanas en productos cárnicos. El reino 666 maneja el sistema mundial, el materialismo y el placer. Este es el reino que promueve la marca de la bestia mencionada en Apocalipsis, para controlar la economía y el comercio. El reino 777 domina la política y el poder. Muchos políticos y líderes religiosos pactan con este reino en busca de influencia y grandes congregaciones. El reino 999 controla la tecnología y los avances científicos. Tecnologías como el televisor de plasma, según el Señor, fueron usadas en el mundo de Satanás hace miles de años antes de ser introducidas en la tierra. El Señor me dijo: estoy mostrándote estas cosas para que adviertas al mundo sobre la realidad del infierno y de la vida después de la muerte. La humanidad está cegada por el entretenimiento y los placeres del mundo, pero deben prepararse porque la muerte llegará como un ladrón. Por un período de 351 días, el Señor me llevó al infierno para visitar sus 351 cámaras. En Juan 3:16 está escrito: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor me dijo: hay 12 puertas que conducen al infierno. Estas puertas se conectan con 12 túneles que llevan a las 351 cámaras del infierno. Las cámaras de los pecados sexuales. Cuando llegamos a esta cámara del infierno, observé que había muchas puertas, todas vigiladas por demonios. En una de estas puertas estaba escrito: la prisión de los que han comprado la condenación de los pecados sexuales. Noté un tablero en el que se listaban las condenas correspondientes a diferentes pecados sexuales. Mientras lo leía, descubrí varios tipos de actos que conducen a la condenación. El primero era el de las personas que tienen relaciones sexuales en sueños. El segundo, el de quienes tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio. También estaban condenados los homosexuales, los fornicarios y los que practican el aborto. Cuando entramos a esta cámara de pecados sexuales, no podía ver a nadie directamente. Solo grandes llamas que consumían el lugar y los gritos desgarradores de las almas dentro del fuego. Podíamos oírlos, pero no lográbamos ver sus cuerpos. Entonces el Señor me mostró a un hombre que tenía un anillo de matrimonio en su dedo. Al vernos, este hombre comenzó a contar su historia. Dijo: cuando me casé con mi esposa, fui fiel a ella hasta el día de mi muerte. Nunca cometí fornicación ni codicié a otra mujer. Mi esposa y yo crecimos juntos desde niños, y cuando fuimos adultos, nos casamos legalmente. Sin embargo, después de casarme, comencé a tener sueños recurrentes en los que tenía relaciones sexuales con una mujer desconocida. Nunca podía ver su rostro, pero siempre venía a mí en mis sueños. Preocupado por estos sueños constantes, decidí hablar con mi pastor, quien me sugirió un programa de oración para liberarme. Aunque oraron por mí con fervor, los sueños sexuales no cesaron. Continuaron incluso después de esas oraciones.
Cuando llegó el momento de mi muerte, fui condenado en la otra vida debido a estas actividades sexuales en mis sueños. Vi que este hombre estaba atrapado en un pozo de fuego, rodeado por 7 demonios femeninos que bailaban a su alrededor. Comprendí que la mujer que aparecía en sus sueños para tener relaciones sexuales con él era, en realidad, uno de estos demonios femeninos. Era una sirena que lo contaminaba espiritualmente cada vez que interactuaba con ella en el sueño. El Señor explicó que estas relaciones sexuales en sueños contaminan y manchan el espíritu de las personas, aunque muchos no son conscientes de los peligros y consecuencias espirituales que enfrentan. Mientras este hombre hablaba, noté que en el pozo de fuego su cuerpo comenzaba a pudrirse y que estaba cubierto de gusanos debido a las relaciones sexuales en sueños. El Señor dijo: las personas que viven en pecado están entregando materiales como ladrillos y cemento para construir sus propios pozos de fuego en el infierno. Cada pecado cometido en la tierra contribuye a la construcción de su lugar de tormento eterno. En Proverbios la Biblia lo dice claramente. Proverbios 26:27. El que cava foso caerá en él, y al que hace rodar una piedra, sobre él volverá. Proverbios 28:10. El que hace errar al justo por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los rectos heredarán el bien. También vi a otros hombres en tormento. Había uno que estaba encadenado y colgado con ganchos en su cuerpo, como si fuera carne en una carnicería. Tenía un gancho en la boca, otro en su pene y otro en su ano. El Señor me mostró que este hombre había caído en pecado tras un incidente aparentemente inofensivo. Un día, mientras intentaba separar a 2 mujeres que peleaban, una de ellas rasgó la blusa de la otra dejando sus pechos expuestos. Este hombre vio su desnudez y la imagen quedó grabada en su mente. Incapaz de olvidarla, la imagen lo llevó a pecar en su corazón, y este pecado lo condujo al infierno. En el tiempo actual, el enemigo trabaja con imágenes para hacer tropezar a muchos y llevarlos a la condenación. En otro momento vi a una hermana en el infierno de cuya zona íntima salían cucarachas. Esto era consecuencia de la ropa provocativa que usaba en la tierra. Un día asistió a la iglesia con una falda corta, y mientras el pastor predicaba, ella abrió las piernas, dejando visible su ropa interior. El pastor se distrajo y no pudo concentrarse en el mensaje. En otra ocasión, esta misma mujer asistió a una oración de liberación vestida con una minifalda. Durante la sesión cayó bajo una manifestación demoníaca y quedó inconsciente. Su cuerpo, expuesto al público, provocó que varios hermanos en la iglesia volvieran a sus casas con pensamientos impuros debido a lo que habían visto. Este acto de descuido contribuyó a su condenación. El Señor me mostró que muchas personas llegan al infierno por pecados que olvidaron y no confesaron. Por eso es esencial que los creyentes oren al Señor para que les revele estos pecados desconocidos, pues hay espíritus acusadores en el más allá. También vi a una mujer atrapada en un pozo. El Señor me explicó que esta mujer, después de tener 3 hijos, decidió no tener más. Cuando quedó embarazada nuevamente, abortó al bebé. Lo hizo en 5 ocasiones distintas. Ahora en el infierno, las almas de los niños que abortó clamaban justicia y venganza contra ella, intensificando su tormento en el pozo de fuego. Finalmente, dejamos esta cámara de los pecados sexuales. Las cámaras de las brujas y el ocultismo. El Señor me condujo a otra cámara del infierno, un lugar destinado a tormento para quienes durante su vida buscaron la ayuda de místicos, médicos nativos y sacerdotes yuyu. Amados, en su paso por la tierra, el Señor no tuvo nada en común con el reino de las tinieblas. Y de igual manera, los hijos de Dios no deben acudir a místicos ni prácticas ocultas.
En esta cámara vi a una mujer con heridas profundas y putrefactas en ambas piernas, las cuales también estaban encadenadas. El Señor me explicó: esta mujer dejó su ropa tendida en un área pública. Mientras estaba fuera comenzó a llover. Su vecina, para ayudarla, retiró la ropa del tendedero para que no se mojara. Cuando la mujer regresó, su vecina le devolvió la ropa, pero faltaba una prenda. Esto la llevó a sospechar que su vecina había robado la tela. Surgió una pelea entre ellas, aunque la vecina insistía en su inocencia, diciendo: solo quise ayudar a proteger tu ropa de la lluvia. A pesar de esto, la mujer no creyó a su vecina y acudió a un místico para que revelara quién le había robado. El místico lanzó una herida mística contra la vecina, quien sufrió mucho a causa de esta maldición, aunque era completamente inocente. Tiempo después, la vecina buscó oración en una iglesia local. Gracias a la intervención divina, fue sanada de esa herida mística. Muchos años después, la mujer que consultó al místico falleció. Al morir, la misma herida mística que había causado a su vecina fue infligida en sus propias piernas como castigo eterno. Ahora estaba atrapada en este lugar de tormento. Esta cámara del infierno era vasta, tan grande como un continente. Vi a un hombre atrapado en un pozo, repitiéndose con desesperación: ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hice para merecer esto? Cuando este hombre vio al Señor Jesús acercarse, su rostro se llenó de esperanza. Dijo: Señor, sabía que algún día vendrías a librarme de este tormento. El Señor me explicó: este hombre está aquí porque recibió dinero de un hombre que obtenía riquezas mediante prácticas mágicas. Aunque sabía que el dinero provenía de fuentes satánicas, decidió ignorar esta verdad y lo aceptó. Al hacerlo, se convirtió en cómplice de las acciones del místico. Ahora está condenado porque ese dinero que clamaba por justicia era de origen maligno. Cuando alguien sabe que un recurso proviene del ocultismo, no debe tocarlo para no participar de su maldad. Después de esto, dejamos a este hombre y seguimos avanzando. Al salir, vi una montaña en la que estaba escrito: Valle de la Hechicería. En este valle observé un fuego que giraba como un torbellino. Era un fuego distinto a cualquier otro que haya visto en la tierra, y desde su interior se escuchaban los gritos de muchas almas atrapadas. Cuando descendimos al valle, vi criaturas con formas de animales, pero con rostros humanos. Había bestias de toda clase con cabezas humanas. Me pregunté cómo podía ser posible, y entonces entendí que estas criaturas no eran animales comunes, sino humanos que practicaron la brujería en la tierra y cuyos cuerpos ahora reflejaban su naturaleza espiritual. Entre estas criaturas vi una serpiente con rostro humano, cuya parte inferior ardía en una enorme olla de fuego. Intrigado, le pregunté al Señor: nunca he visto una serpiente con cabeza humana. ¿Qué significa esto? El Señor respondió: este hombre que ves era un brujo que se transformaba en serpiente para llevar a cabo sus maldades. En vida solía matar bebés en los vientres de mujeres embarazadas y consumir su carne. Las mujeres que atacaba sufrían abortos espontáneos y perdían a sus hijos. Este hombre recorría las ciudades por la noche en forma de serpiente, buscando mujeres embarazadas desprotegidas espiritualmente. Entraba en sus cuerpos a través de sus órganos genitales y mataba a los bebés en sus vientres. Su alma ahora tiene forma de serpiente porque esa era su verdadera identidad. Noté que el rostro de esta serpiente cambiaba constantemente, alternando entre el de un hombre, una mujer y un niño. Le pregunté al Señor por qué su rostro cambiaba de esa manera. El Señor respondió: este brujo adoptaba diferentes rostros para ocultar su identidad cuando atacaba a las personas en sus sueños. Ahora,
Todos los rostros que usó en vida están manifestándose en su castigo eterno. Luego nos alejamos de este hombre y seguimos explorando el valle. Allí vi un elefante con cabeza de mujer. Le pregunté al Señor sobre esto y Él me explicó. Esta mujer era una agricultora que usaba el ocultismo para sabotear a sus vecinos. Por las noches se transformaba en elefante y destruía las plantaciones de sus competidores para asegurarse de que sus productos se vendieran primero. En este valle de magos vi a muchas personas con cuerpos de animales como ratas y otras bestias de carga. Estas eran las formas que adoptaban para operar en vida. En este lugar había llamas intensas que consumían sin cesar. También vi a líderes políticos que habían firmado pactos con el diablo. Estos dirigentes habían consultado a místicos para obtener y mantener el poder. Entre ellos estaban un presidente estadounidense, el presidente francés François Mitterrand, el líder palestino Yasser Arafat y los expresidentes Kabila y Mobutu. Todos ellos recurrieron al poder ocultista para consolidar su influencia política. Después, el Señor me condujo a otra cámara del infierno. Hermano, las riquezas, el dinero y los bienes de este mundo no pueden salvarte. El Señor dijo: las distracciones, el entretenimiento y los placeres de este mundo están cegando a la humanidad acerca de la realidad de la otra vida. Pero deben comprender que si el rapto se retrasa, la muerte llegará como un ladrón, sin previo aviso. Amado, el Señor me visitó para mostrarme la realidad de la vida después de la muerte. Me dijo: te estoy revelando esto para que vayas al mundo y les cuentes la verdad sobre la vida eterna. Quiero que sepan que el infierno es real y que después de la muerte hay otra vida esperando a la humanidad, la morada de los muertos, la perdición o el reino de los cielos. El Señor me ha encomendado la misión de testificar sobre la verdad y la realidad de la vida después de la muerte, así como de la existencia del infierno. Después de mi conversión, el Señor comenzó a hablarme y me prometió que un día me llevaría más allá de la tumba para ver estas realidades, con el propósito de advertir a la humanidad. Muchos años después de esa promesa, mientras oraba en la noche, ocurrió algo extraordinario. De repente, mi habitación se llenó de una luz intensa. Al abrir los ojos para ver qué sucedía, caí al suelo. En ese momento escuché la voz poderosa del Señor hablándome. Me dijo: Aston, yo soy Jesucristo, tu Señor. Te he elegido porque quiero mostrarte las realidades del infierno y llevarte más allá de la tumba para que adviertas a la humanidad. Entonces el Señor me pidió que me levantara. Al hacerlo, noté que mi cuerpo seguía tendido en el suelo. Era mi espíritu el que se había levantado. Vi a las personas que dormían en mi habitación, pero cuando intenté despertarlas, descubrí que no podía tocarlas, pues ya no estaba físicamente presente. Decidí salir a la calle, donde vi a muchas personas llorando y confundidas. Me acerqué a ellas y las escuché decir: no estamos muertos, estamos vivos. ¿Por qué la gente está llorando por nosotros? Hermanos, sus seres queridos lloraban porque estaban muertos, pero esas almas no podían aceptar su propia muerte. Fue entonces cuando entendí que yo también había muerto, y esta revelación me llenó de asombro y tristeza. Comencé a llorar y oré a Dios diciendo: Señor, acuérdate de mí. Te serví durante mi vida en la tierra. En ese momento, mientras oraba y pedía misericordia, una luz brillante descendió del cielo hacia mí. Esta luz radiante era un hombre, y reconocí que era el Señor Jesucristo. Supe que era Él, porque en su frente estaba escrito su nombre, y en su pecho estaba grabado: Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor me habló y dijo: Siervo,
Hace años te prometí que te llevaría más allá de la tumba para mostrarte las realidades del infierno. Ahora es el momento. Te llevaré a la morada de los muertos para que adviertas al mundo sobre la vida después de la muerte. Luego añadió: subamos a la montaña para que puedas ver el mundo. Enseguida ascendimos a la cima de una montaña desde donde podía observar todo el mundo. Pero lo que vi me sorprendió. El mundo estaba cubierto de una oscuridad total. El Señor me preguntó: ¿qué estás viendo? Le respondí: no puedo ver nada por la oscuridad absoluta. Entonces el Señor colocó una piedra sobre mis ojos y en ese instante comencé a ver con claridad. Observé a las naciones del mundo, la población humana y los eventos que ocurrían en la tierra. El Señor volvió a preguntarme: ¿qué estás viendo? Miré nuevamente y vi a personas llevando ataúdes a los cementerios para enterrar a sus seres queridos. Pero lo que más me impactó fue que las almas de los muertos estaban sobre los ataúdes tratando de comunicarse con los vivos. Vi a un hombre cuyo cuerpo estaba en un ataúd, intentando hablar con las personas que lloraban por él. Decía: ¿por qué quieren enterrar mi cuerpo? No estoy muerto. Sigo vivo y estoy bien. Dejen de llorar por mí. Sin embargo, nadie podía escucharlo. Entonces, el Señor comenzó a mostrarme la muerte de muchas personas, incluyendo pastores, músicos y presidentes. Vi sus almas vagando por la tierra antes de ir a la morada de los muertos. Observé a personas que murieron ahogadas en accidentes de tráfico y en sus propios hogares. Estas almas asistían a sus propios funerales, confundidas sobre su estado. Yo permanecía con el Señor en la cima de la montaña mientras presenciaba estas escenas. De repente, vi un accidente de tráfico que ocurrió en mi ciudad. Después comprendí que ese accidente había sucedido recientemente. Muchas personas perdieron la vida en ese incidente. Pero el Señor quería que yo viera lo que ocurrió después de la tragedia. Vi que después del accidente, muchos pasajeros habían muerto. Al mirar con atención, noté que las almas de los pasajeros estaban de pie alrededor del autobús destrozado. Todas estas almas observaban tanto el autobús como sus propios cuerpos, que habían recibido golpes y heridas fatales. Estas personas que habían fallecido en el accidente miraban sus cuerpos en estado de shock, tratando de aceptar que habían muerto. Mientras tanto, los vivos lloraban por sus seres queridos. Las almas de los difuntos intentaban comunicarse con los vivos, asegurándoles que estaban vivos y no muertos. Sin embargo, los vivos no podían oírlos. En ese momento, vi un vehículo celestial que descendía hacia el lugar del accidente. Este vehículo irradiaba una luz intensa y estaba ocupado por ángeles vestidos de blanco. Mientras descendían, los ángeles cantaban una canción que decía: todo en este mundo pasará, sea glorificado el Señor. Entre las almas de los fallecidos, escuché a un hombre decir: no puedo morir ahora, acabo de casarme y mi esposa sabe que fui a trabajar. También oí a padres y madres muertos lamentarse: no podemos morir, somos nosotros quienes cuidamos de nuestra familia. ¿Quién se encargará de nuestros hijos? Sin embargo, entre todos los fallecidos vi a una señora que no se quejaba por haber muerto. Su cuerpo destrozado permanecía en el autobús, pero su alma vestía una túnica blanca y ella estaba llena de alegría adorando al Señor. La señora proclamaba: el juicio y la justicia de Dios se han cumplido en mi vida. Mientras ella expresaba su gozo, vi cómo los ángeles del Señor se dirigieron hacia ella, la tomaron y la llevaron al vehículo celestial. Celebraban mientras ascendían al cielo, llenos de júbilo. Le pregunté al Señor: ¿por qué estos ángeles brillantes se llevaron únicamente a esta mujer, dejando atrás a los demás?
El Señor respondió: estas personas no tenían la marca de Dios, que es el Espíritu Santo. Por eso no pudieron ascender al reino celestial. El Señor también me mostró la muerte del evangelista y avivador Alexander, quien había sido un hombre de Dios. Vi cómo un ángel del Señor se le apareció y le advirtió que debía prepararse, pues su muerte estaba cerca. Pocos días después de esta advertencia, Alexander falleció y fue llevado por los ángeles al reino celestial. En ese mismo momento, mientras los ángeles llevaban a la señora al cielo, vi cómo unos demonios oscuros aterrizaban en el lugar del accidente, justo frente a las almas de los fallecidos. Estos demonios comenzaron a capturar a las almas de las personas que habían muerto en el accidente de tráfico. Además, vi que recogían la sangre derramada en el autobús tras el accidente. Mientras los demonios recogían la sangre, el Señor me explicó: estos demonios provienen de un mundo de Satanás, una dimensión controlada por el código 999. Jesús continuó: hay muchos reinos en el mundo de Satanás. Existe un reino controlado por el código 333, relacionado con la dimensión de las brujas y los magos, que opera a través de los celos y la maldad. También hay un reino controlado por el código 555, que produce y controla la comida, la ropa y muchos artículos utilizados en la tierra. El reino del código 666 se enfoca en mantener a la humanidad en pecado. Además, el reino del código 777 está relacionado con el poder y la dominación. Sin embargo, el reino del código 999 se centra específicamente en la sangre humana. Jesús añadió: cada vez que se derrama sangre humana en la tierra, los demonios del reino 999 vienen para recolectarla. Luego, el Señor me mostró a un hombre que se cortó mientras lo afeitaban en una barbería. Vi cómo de inmediato un demonio del reino 999 apareció para recoger las gotas de sangre que se habían derramado por el corte. También vi a una mujer peinándose, y mientras lo hacía se lastimó accidentalmente. De nuevo, un demonio del reino 999 apareció para tomar esa sangre. Según el Señor, esta sangre se utiliza para fortalecer el reino de los demonios. Amados, los demonios recolectan la sangre tanto de los vivos como de los muertos cuando ocurre alguna herida. Volviendo al lugar del accidente, estaba con el Señor Jesús cuando vi a los demonios capturar las almas de los fallecidos y recoger la sangre derramada en el autobús. Después vi cómo estos demonios ascendían al espacio con las almas cautivas. Una vez en el espacio, comenzaron a descender rápidamente, dirigiéndose hacia el centro de la tierra. El Señor Jesús me dijo: siervo, debemos seguirlos. Mientras seguíamos a estos demonios, también presencié la muerte de un pastor en la ciudad. Este pastor, sin embargo, era satánico. Cuando murió, vi cómo su alma fue capturada por los demonios, quienes lo encadenaron y lo unieron a las otras almas que habían sido atrapadas. Todos ellos descendían juntos al infierno. En el camino hacia el centro de la tierra, vi que había 12 aberturas distribuidas alrededor del globo terráqueo. El Señor explicó: estas son las 12 puertas que conducen a la morada de los muertos. Cuando las personas mueren en la tierra, sus almas son atraídas hacia una de estas puertas, que las guían ya sea hacia las 12 puertas del cielo o hacia las 12 puertas del infierno. Cuando llegamos al centro de la tierra, vi miles de almas en fila frente a una puerta que llevaba la inscripción: la puerta del infierno. Cada una de estas almas llevaba en sus manos algo que parecía un disco de computadora CD. Frente a la puerta del infierno
estaba un demonio llamado Níquel, también conocido como el destructor Apolión. Este demonio estaba sentado en un trono y sostenía un enorme libro que contenía los nombres de las almas perdidas que estaban frente a él. Níquel llamaba los nombres de las almas en la fila, y cada vez que mencionaba a alguien, le quitaban el disco que llevaba en la mano. Este disco era colocado en una máquina que proyectaba toda su vida en una pantalla gigante. El Señor me explicó: ese disco que ves es el testamento de existencia que Dios otorga a cada alma antes de nacer. Este testamento contiene un registro de todas las acciones de cada persona. Las almas deben cumplir con los mandamientos de Dios, ya que todas sus obras serán registradas y evaluadas. Es este testamento lo que permite al mundo de Satanás transmitir la vida de las personas en la pantalla. Amados, entre las personas que estaban en la fila del infierno, vi a un niño de unos 9 años. Estaba llorando desconsoladamente y decía: «Soy solo un niño, no debería estar aquí». El pequeño clamaba los nombres de sus padres con desesperación. De repente, el demonio a cargo tomó el disco que el niño llevaba en su mano y proyectó su vida en una pantalla. En ella vi momentos de su vida en la tierra. En una escena, la madre del niño le pedía que limpiara el lugar después de haber terminado de comer. Sin embargo, el niño se negó a obedecer y salió a jugar. Mientras jugaba, fue al baño para orinar y al hacerlo resbaló y cayó, sufriendo un grave accidente. El niño fue llevado al hospital, donde finalmente falleció. El Señor no pudo recibir su alma en el cielo y terminó cayendo en este lugar de tormento. Después de que el demonio proyectó su vida, arrojó su alma al infierno. Luego vi a una mujer de nuestra ciudad que se llamaba a sí misma cristiana. Ella decía: «No debería estar aquí. Soy una mujer que teme al Señor. Asisto a la iglesia y me esfuerzo por agradarle. ¿Por qué estoy en este lugar?». El demonio tomó el CD de esta mujer y proyectó su vida en la pantalla. En la proyección, vi un momento en el que ella estaba cocinando en su casa, pero tuvo un problema con su caldero y las brasas. En ese instante, su vecina, quien era su amiga, había salido, dejando su caldero y brasas encendidas. Esta mujer aprovechó la ausencia de su vecina para usar su caldero y las brasas sin pedir permiso. Ella pensó que no era algo grave porque eran amigas y lo hizo sin su conocimiento. Sin embargo, esta acción la llevó a ser acusada. Vi cómo en el juicio espiritual su vecina apareció y se levantaron voces de acusación contra ella por usar algo que no le pertenecía sin autorización. La mujer estaba sorprendida y se preguntaba cómo un acto tan pequeño podía haberla llevado a este lugar. Ella preguntó: «¿Qué hice mal?». El demonio le respondió: «Usaste la propiedad de otra persona sin pedir permiso. Eso es ilegal. Incluso si era tu amiga, deberías haber pedido autorización». Tras estas palabras, las puertas del infierno se abrieron y la mujer fue arrojada al fuego eterno. También vi a un hombre condenado por usar el jabón de su vecino sin permiso. Este hombre pensaba que no era importante y que no pasaba nada por usar un poco de jabón ajeno. Sin embargo, al morir, fue acusado y condenado porque hay espíritus acusadores en el más allá que no pasan por alto ni los actos más pequeños. Vi que otras personas en la fila también habían sido condenadas por usar las cosas de sus vecinos sin autorización. Todos ellos fueron forzados a entrar por las puertas del infierno. Hermano, cada persona en la tierra tiene un testamento de existencia donde se registran todos sus actos. Al morir, nuestras vidas serán proyectadas en una gran pantalla. Y este registro será usado como testimonio de nuestras acciones. Cuando atravesamos las puertas del infierno, vi una llama enorme. Como un volcán gigantesco
lleno de lava ardiente. Este lugar era increíblemente caluroso, con lava burbujeando a altas temperaturas. Observé cómo las almas condenadas caían en este mar de lava al entrar por las puertas del infierno. Le pregunté al Señor sobre este lugar y Él me dijo: este es el lugar de recepción del infierno. Hermano, este volcán era gigantesco y dentro de la lava había miles y miles de almas. Vi innumerables personas atrapadas en este mar ardiente. No vayas al infierno, amado, porque vi que estas almas estaban completamente quemadas, sus cuerpos esqueléticos cubiertos de gusanos vivos que las devoraban. El Señor explicó: cuando las personas caen al infierno, primero llegan a este lugar antes de ser enviadas a sus respectivas cámaras. Hay 351 cámaras en el infierno. Las almas en este lugar lloraban y rechinaban los dientes, atormentadas por un dolor inimaginable. La oscuridad era tan densa como el fuego que las consumía. Mientras nos movíamos, vi a estas almas condenadas corriendo y tratando de esconderse de una lluvia de cuencos de fuego. Le pregunté al Señor qué significaba esta lluvia, y Él me mostró el Salmo 11, 6-7, que dice: sobre los malos hará llover lazos, fuego y azufre, y una terrible tormenta. Esta será la porción de su copa. Porque el Señor justo ama la justicia. Su rostro mira a los rectos. El Señor me explicó que esta lluvia de fuego provenía de la tierra. Me contó la historia de una mujer viuda, conocida por ser una buena persona. A pesar de sus dificultades, logró criar a sus hijos y todos la elogiaban por su buen carácter. Sin embargo, esta mujer tenía un pecado oculto. Recurría a la prostitución para mantener a su familia. Cuando murió, las palabras de alabanza que las personas decían sobre ella en su funeral se transformaron en cuencos de fuego que cayeron sobre ella en el infierno. Muchas almas en el infierno suplicaban a la gente en la tierra que dejara de alabarlas, porque esas palabras llegaban en forma de fuego y agravaban su tormento. Entre estas almas también vi a cantantes de gospel que en vida fueron elogiados por su talento, pero esas alabanzas ahora los quemaban y los demonios se burlaban de ellos mientras sufrían. Estando cerca de este enorme volcán, de repente vi un viento de fuego que arrasó desde el horizonte, quemando a todas las almas perdidas que intentaban esconderse. El Señor dijo: debes advertirle al mundo que evite este lugar. El infierno no es un lugar al que alguien pueda sobrevivir. El tormento supera cualquier descripción imaginable. El fuego no solo quema, sino que se convierte en parte de la esencia de quienes están atrapados allí. Mientras este viento de fuego arrasaba el lugar, vi una figura que lo controlaba. Era una identidad humana emergiendo detrás del viento, y en su frente estaba escrito: el Señor del Mal. Le pregunté al Señor: ¿quién es este hombre que viene en el viento de fuego? El Señor respondió: es el diablo, el adversario de Dios y de los hombres. Vi al diablo riéndose y hablando con los demonios, quienes se burlaban de las almas que ardían en el fuego. El diablo decía: miren a estas almas que fueron creadas a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, mírenlas. Parecen esqueletos, cadáveres podridos cubiertos de gusanos. ¿Es esta la imagen de Dios? ¿No es cierto que vuestro Dios os creó así? Miraos ahora. El diablo reía mientras las almas sufrían y lloraban en medio del fuego, atormentadas eternamente. En ese momento vi cómo las almas condenadas rogaban al diablo por misericordia, pero él no mostraba compasión alguna. Satanás les decía: ustedes me rechazaron y me despreciaron en vida, pero con sus acciones y hechos me siguieron, porque estaban cumpliendo mi voluntad, aunque decían odiarme.
Afirmaban amar al Dios que despreciaron con sus actos. Toda su vida proclamaron amor a Dios mientras seguían mis caminos y hacían mi voluntad en lugar de obedecer a su Dios. No pueden amar a Dios y caminar en mis caminos. Si realmente amaran a Dios, habrían cumplido su voluntad y obedecido sus mandamientos. Sin embargo, eligieron seguirme con sus actos. Mientras el diablo hablaba, las almas le respondían con desesperación: nunca te rechazamos ni te despreciamos, siempre te alabamos. Entonces vi cómo estas almas condenadas comenzaron a alabar al diablo, buscando obtener su compasión. Sin embargo, él respondió: alégrense, porque este es su reino por la eternidad. Aquí estarán para siempre, porque eligieron vivir haciendo mi voluntad. Esta es la recompensa por sus decisiones. Estas almas fueron llevadas desde la recepción del infierno, un volcán gigantesco, hacia sus respectivas cámaras, pues el infierno está dividido en 351 cámaras. El Señor me dijo: las distracciones, el entretenimiento y los placeres de este mundo están cegando a la humanidad sobre la realidad de la otra vida. Sin embargo, deben entender que si el rapto se retrasa, la muerte llegará como un ladrón a sus vidas. Amado, fui llevado al infierno por un periodo de 351 días, durante el cual visité cada una de las cámaras. En Juan 3:16 la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el Señor me llevó a una alta montaña, me preguntó: ¿qué estás viendo? Al mirar, vi 12 cráteres repartidos por toda la superficie del globo terráqueo. Parecían embudos en movimiento constante, extendiéndose por toda la tierra. El Señor me dijo: esas son las 12 entradas al infierno. Mientras observaba, vi cómo los 12 cráteres se fusionaban en uno solo. De repente, escuché una poderosa voz que decía: entrega. Cuando esa voz resonó, vi miles de almas humanas siendo succionadas por esos cráteres, como si fueran granos de arena cayendo al fondo de la tierra a través de esos embudos. Mientras seguíamos el descenso de estas almas, vi criaturas espantosas y aterradoras que estaban encadenadas cerca de las entradas del infierno. Al entrar al infierno, fui golpeado por un hedor insoportable. Era como si todo el mundo estuviera muerto y yo estuviera expuesto al olor de los cadáveres. Escuchaba gritos de desesperanza y lamentos de agonía. La oscuridad era tan densa que no tenía comparación con nada que exista en la tierra. Le dije al Señor: no puedo soportar esto. Él me respondió: hijo mío, debes ver lo que estoy a punto de mostrarte. Respondí: Señor, le diré al mundo que este lugar es real. El Señor insistió: es necesario que lo veas. Mientras descendíamos al infierno, parecía que caíamos dentro de un volcán gigantesco. Todo era rojo. Demonios intentaban atraparnos, pero no podían. Cuando finalmente llegamos, vi un paisaje sin límites. El suelo estaba cubierto de una arena roja que ardía. Vi una cola interminable de personas. Eran miles y miles de almas esperando su destino. Mientras estas almas estaban en la fila, noté que la arena sobre la que estaban paradas las quemaba y las lastimaba profundamente. Por encima de ellas, demonios volaban en círculos y les gritaban: alégrense, porque este es su reino para siempre. Ustedes eligieron el mal y este es su lugar eterno. Mirando más de cerca la fila, vi a un demonio que sostenía una cadena roja calentada a una temperatura extremadamente alta. Cada vez que un alma intentaba salir de la fila, debido al dolor causado por la arena, este demonio la golpeaba con la cadena.
Al ser golpeadas, sus cuerpos se llenaban de cortes profundos. Sin embargo, no salía sangre de estos cortes, sino grandes gusanos vivos que se derramaban de sus heridas. El Señor dijo: estas personas están esperando ser llamadas para ser arrojadas al fuego eterno del infierno. El Señor me llevó al principio de la fila. Allí vi a un hombre sentado en un trono. Vestía una prenda gris sucia, y ante él había una mesa interminable, tan larga como todo un vecindario. Cerca de este hombre había una enorme pantalla de plasma. Este demonio, llamado Níquel o Apolión, proyectaba en la pantalla las vidas de muchas personas. Era una criatura gigantesca, de varios metros de altura, y estaba a cargo de custodiar la puerta del infierno y de dirigir a las almas hacia las 351 cámaras. El Señor me dijo que ahora debíamos visitar estas cámaras. Me explicó: el infierno tiene 12 puertas. Cada una de estas entradas conduce a túneles que conectan con las 351 cámaras del infierno. El Señor también me aclaró: cada cámara del infierno es tan grande como un continente, comparable en tamaño a África o Asia. En el infierno, el Señor me llevó a un lugar llamado las cámaras de la música. Desde lejos escuché sonidos provenientes de todo tipo de música, incluyendo música secular y cristiana, interpretada por guitarristas de soul, bateristas y personas tocando diversos instrumentos. Al principio pensé que este lugar podía tener algo bueno, pero rápidamente me di cuenta de que no era así. Cuando el Señor me pidió que entrara, lo seguí. Dentro de esta cámara de música, vi a músicos populares de nuestro país y a celebridades estadounidenses reconocidas. También escuché canciones de raperos como Puff Daddy. Estas canciones estaban sonando en este lugar y eran usadas para atraer a los fanáticos de la música mundial hacia el infierno. Vi a estos músicos en la cima de una montaña que llevaba la inscripción Montaña del Tormento. En esta montaña estaban las almas de artistas musicales y los fanáticos de la música secular. Estos fanáticos tenían cadenas en sus cuellos, similares a las que se colocan a los perros. Las cadenas estaban atadas al suelo y llevaban a estos fanáticos hacia la montaña del tormento, guiados por demonios de la música. El Señor me mostró que cuando una persona escucha música secular o cualquier música que no esté inspirada por Él, hay una condena sobre ella. En la cima de la montaña vi a celebridades musicales obligadas a tocar música como parte de su castigo. Había cantantes, bateristas y guitarristas que tocaban sus instrumentos mientras las almas de sus fanáticos estaban alrededor de la plataforma, escuchando y siendo torturadas. Durante esta macabra escena, una lluvia de fuego caía sobre ellos. Las celebridades y los fanáticos eran quemados sin cesar. Vi que los fanáticos de la música secular tenían la parte inferior de sus cuerpos enterrada bajo tierra, mientras que sus torsos visibles estaban infestados de gusanos. Demonios los destrozaban con brutalidad, desgarrando las partes de sus cuerpos que habían usado para escuchar música secular. En este lugar también vi a demonios del infierno que capturaban las almas de las personas que escuchaban música secular y las transportaban a esta cámara. Escuchar música secular es una condena. Y tanto los músicos como quienes disfrutan de su música estaban atrapados en este lugar. El Señor me mostró a un pastor conocido en nuestra ciudad. Antes de su conversión, este hombre estaba muy apegado a la música secular. Aunque comenzó a servir a Dios después de convertirse, no logró separarse completamente de este tipo de música. Continuó escuchándola en secreto desde su teléfono, utilizando auriculares para no ser descubierto. Cuando murió,
cayó en esta cámara debido a su falta de separación del mundo. En el infierno vi a demonios desgarrando los oídos de este pastor para arrancarle las canciones mundanas que solía escuchar. El pastor lloraba desconsoladamente, pues su tormento era insoportable. Mientras sufría, una lluvia de fuego caía sobre él. El Señor me explicó que esta lluvia de fuego representaba las palabras de alabanza y buen testimonio que la gente pronunciaba sobre él en la tierra. Cada vez que alguien hablaba bien de él, esas palabras se convertían en un tormento de fuego. También vi a una mujer que solía escuchar canciones de Franco Luambo. Aunque dejó de cantar esas canciones, después de venir al Señor, seguía tarareándolas en su corazón. Cuando murió, cayó en el infierno. Allí los demonios le desgarraban el corazón para extraerle las canciones seculares que cantaba en su interior. El fuego del infierno no tiene comparación con el de la tierra y el tormento en este lugar es indescriptible. En esta cámara también había un músico de gospel. Lo que presencié fue puro caos y carnicería. Los demonios del infierno, que actúan como carniceros, destrozaban los cuerpos de las personas. Vi a demonios desgarrando las bocas de las almas para sacar las canciones seculares que habían cantado en vida. La música secular, explicó el Señor, es propiedad del diablo. Los demonios también destrozaban los corazones de quienes habían cantado canciones profanas en sus corazones. Le pregunté al Señor Jesucristo, ¿es mala la música secular y mundana? El Señor me dijo, hijo mío, mira hacia arriba. Cuando levanté la vista, vi en la cima de la montaña del tormento a un músico congoleño que había muerto hace años. En vida era conocido como un gran maestro. Ahora lo vi encorvado sobre una enorme roca roja que ardía intensamente. También tenía otra roca caliente presionando su espalda, obligándolo a permanecer doblado. Sostenía una guitarra que no ardía, pero él sí estaba consumido por las llamas. Lo obligaban a tocar canciones profanas, incluyendo canciones cristianas. Le dije al Señor, pero está cantando incluso canciones cristianas. El Señor respondió, el diablo sabe que mis hijos no escucharían música secular fácilmente. Por eso compone canciones cristianas para entregarlas a aquellos que están abriendo puertas al pecado. El Señor continuó, muchas de las canciones cristianas que escuchan en el mundo no vienen de mí porque no están inspiradas por el Espíritu Santo. Mientras observaba, vi cómo los demonios de la música tomaban estas canciones y las sumergían en la lava del infierno, cubriéndolas con un fuego extraño. Luego viajaban al mundo para inspirar a músicos y siervos de Dios que vivían en pecado. Vi que cuando estas canciones eran difundidas en la tierra, demonios alados de la música lanzaban fuego del infierno sobre las personas para incitar el deseo de escuchar esas canciones. Este deseo ardiente por la música secular y por algunas canciones cristianas demoníacas provenía directamente del infierno. El Señor me mostró que cuando las iglesias tocaban estas canciones demoníacas, los demonios alados de la música se suspendían sobre ellas. Movían sus alas mientras el pueblo de Dios cantaba esas canciones, liberando fuego extraño sobre las congregaciones. Muchas personas creían que estaban siendo tocadas por el Espíritu Santo, pero en realidad era el fuego del infierno. Estos demonios alados confundían a las personas, haciéndolas creer que estaban bajo la influencia del Espíritu Santo. Mientras agitaban sus alas, arrojaban fuego y lava del infierno, engañando a las congregaciones que cantaban esas canciones. El Señor dijo, mis hijos han sido atrapados por canciones inspiradas por demonios debido al extraño fuego del infierno. Siempre que estas canciones son escuchadas, muchos creen que han entrado en mi presencia porque sienten algo que confunden con el fuego del Espíritu Santo. Pero en realidad es el fuego del infierno
Los demonios están imitando la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Si estás apegado a la música secular, eso te llevará al infierno. Y si escuchas música cristiana de artistas que han hecho pactos con el diablo, estás glorificando al diablo y poniendo tu alma en peligro. El Señor continuó: lo que nos gusta y escuchamos puede llevarnos al juicio. Los hijos de Dios deben apartarse de la música secular. Muchas canciones cristianas en la tierra han sido compuestas por demonios. En esta sala del infierno escuché muchas canciones cristianas que eran populares en nuestro país. Algunas aún no se habían publicado, pero ya estaban presentes en este lugar. El Señor me mostró cómo muchas de estas canciones, incluso las que hablan de temas como la llave de Dios, el triunfo o el teléfono, habían sido inspiradas por demonios antes de ser llevadas al mundo. Vi cómo cuando un cantante de gospel no tiene intimidad con el Señor, vive distraído o abre puertas al reino de las tinieblas, los demonios de la música lo inspiran a componer canciones que provienen del infierno. Aunque estas canciones sean evangélicas, su origen no está en el Espíritu Santo, sino en el reino de las tinieblas. El pueblo de Dios que escucha estas canciones está, sin saberlo, dando gloria al diablo y arriesgando su alma. En esta cámara del infierno escuché una canción gospel congoleña llamada Trono. Esta canción sonaba en el infierno mucho antes de ser publicada en la tierra. El Señor me explicó que debido a que muchos siervos de Dios ya no buscan la guía del Espíritu Santo y viven distraídos, los demonios pueden inspirarlos para componer canciones. Canciones como Thankful de Mary Mary también estaban presentes en el infierno antes de salir al mundo evangélico. Cuando estas canciones fueron publicadas, recordé que había advertido sobre esto en el pasado. El gran problema es que muchos siervos de Dios no caminan en intimidad con el Espíritu Santo, y por eso los demonios aprovechan para darles inspiración musical. Aunque no revelaré nombres, puedo mencionar títulos de canciones que escuché en las cámaras de música del infierno. El Señor dijo: cualquier canción que no esté inspirada por el Espíritu Santo es del diablo y no debe cantarse. Las personas que escuchan estas canciones están bajo el juicio de Dios. Vi como algunas canciones que aún no han sido lanzadas en la tierra, como Crown and Throne, ya estaban sonando en el infierno. Incluso antes de que estas canciones llegaran al público, ya eran utilizadas por los demonios. Le pregunté al Señor: ¿cómo pueden tus hijos escapar de las canciones evangélicas que no están inspiradas por ti? ¿Y cómo es posible que los cantantes de gospel, que son tus siervos, sean inspirados por demonios? El Señor respondió: siempre que los cantantes cristianos no caminan en santidad, no son inspirados por el Espíritu Santo, entonces los demonios los inspiran. El Señor añadió: estas canciones demoníacas están revestidas del extraño fuego del infierno. Cuando mi pueblo las escucha, sienten ese fuego y piensan que es del Espíritu Santo, pero no lo es. En realidad, están entrando en la presencia de los demonios, porque muchas de estas canciones están inspiradas por ellos. El Señor continuó mostrándome escenas del infierno. Dijo que debía compartir lo que vi para que las personas decidieran cómo vivir. Durante mi experiencia de 351 días en el infierno, el día 86 fue especialmente revelador. Como de costumbre, el infierno estaba lleno de fuego y lava. Vi innumerables almas dentro de esta lava ardiente, sufriendo terriblemente. La escena era desgarradora. No había un solo lugar vacío en el infierno. Todo estaba lleno de fuego y gritos de desesperación. Vi a miembros de mi propia familia, incluyendo a mi abuela y a mi abuelo,
atrapados en pozos de fuego. Le pregunté al Señor, ¿por qué están estas almas en pozos de fuego? El Señor respondió, cuando las personas viven en pecado en la tierra, están cavando un hoyo para sí mismas. Sus actos pecaminosos proporcionan a los demonios los materiales para construir sus pozos de tormento en el infierno. Cada cámara del infierno estaba cerrada y custodiada. Desde todas partes se escuchaban los gritos de millones de personas. Vi a un alma perdida que gritaba, ¿por qué mi cuerpo me engañó? Viví complaciendo los deseos de mi carne y esto es lo que obtengo. Todo lo que trabajé para adquirir en la vida se quedó en la tierra. Y ahora he perdido mi alma para siempre. ¡Ay de mí! Otras almas, consumidas por el sufrimiento, insultaban a Dios. La desesperación era tan grande que algunos buscaban culpar al Creador, pero no había escapatoria. Al ver esta escena, lloré amargamente. El dolor de las almas perdidas era insoportable y no había alivio para su tormento eterno. Le pregunté al Señor, ¿no hay una oportunidad para que estas almas sean redimidas? El Señor respondió, los hombres pueden arrepentirse mientras están vivos en la tierra, pero cuando caen en este lugar ya es demasiado tarde. Mientras avanzábamos, vi innumerables almas perdidas levantando sus brazos hacia el Señor, rogando por liberación. Estas almas estaban podridas, cubiertas de gusanos que se arrastraban por sus cuerpos mientras ardían en llamas. Cada vez que intentaban quitarse los gusanos, aparecían más, multiplicándose de manera incontrolable. Era preferible soportar los gusanos que intentar eliminarlos, ya que al hacerlo se incrementaban. En el reino del infierno, estos gusanos surgían constantemente desde las profundidades del suelo ardiente, mientras el fuego quemaba a estas innumerables multitudes que lloraban y gritaban desesperadas. La escena era tan desgarradora que no podía contener mis lágrimas. Clamé al Señor diciendo, Señor, ten compasión de tu pueblo. Finalmente llegamos a una puerta. Frente a ella vi a un hombre sentado, vestido exactamente como Papá Noel. Sostenía juguetes en su mano y reía burlonamente de las personas atrapadas dentro de esta puerta. Sobre la entrada estaba inscrito, las cámaras de las almas condenadas que celebran la Navidad. Aunque la escritura no era terrenal, el Señor me permitió entenderla. Estoy simplificando los términos para que puedas comprenderlo. En el infierno, noté que el fuego no quemaba a los demonios, ni a las aves o bestias impuras, solo a las almas humanas atrapadas en este lugar de tormento. Le pregunté al Señor, ¿qué significa esta inscripción? El Señor me dijo, todos los pecados que los hombres cometen en la tierra están clasificados en prisiones y castigos en el infierno. Esta cámara en particular fue diseñada para quienes celebran la Navidad. Sorprendido, dije, Señor, ¿pero no celebran la Navidad porque es tu cumpleaños? El Señor respondió, no es así. Esta celebración fue instituida por el diablo a través de la Iglesia Católica Romana. El demonio que ves como Papá Noel es un espíritu inmundo que seduce al mundo. Es un demonio. Esta iglesia que inventó la Navidad es representante de Satanás. Ellos la instituyeron. El Señor continuó. En la antigüedad había muchos dioses. El emperador romano adoraba al dios Sol. Cuando los romanos adoptaron el cristianismo, el emperador decidió instituir una fiesta para los cristianos. Argumentó que, dado que ya existía la Santa Comunión para recordar la muerte y resurrección de Cristo, los cristianos también necesitaban un día de celebración. Inspirado por el diablo, propuso un día para celebrar al dios Sol bajo el pretexto de recordar el nacimiento de Cristo. Fue el diablo quien convocó a los poderes de las tinieblas y dijo, como los cristianos no tienen un día específico para honrar a su maestro,
les daremos uno. Proclamaremos que es el día del nacimiento de Cristo. Ese día todo el mundo me honrará a mí y no a él. Será un día en el que todas las familias de la tierra adorarán y celebrarán al Dios que represento. Los marcaré con mi número de serie 666. Esta resolución fue implementada por la Iglesia Católica Romana. El Señor me mostró que aquellos que celebran la Navidad están marcados con el número 666 porque, sin saberlo, están adorando al diablo. Vi a este demonio, Papá Noel, burlándose de las almas en tormento y diciéndoles: alégrense porque este es su reino. Aceptaron nuestra propuesta y obedecieron nuestras instrucciones. Este es su premio. El Señor me recordó las Escrituras. En Deuteronomio 12:30-32 está escrito: no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: ¿cómo servían estas naciones a sus dioses? Yo haré lo mismo. No adorarás al Señor tu Dios de esa manera. Cuida de cumplir todo lo que te mando. No añadirás ni quitarás de ello. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo reitera este principio en 2 Corintios 6:14-18, diciendo: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la iniquidad? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué acuerdo tiene Cristo con Belial? Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Estas palabras nos llaman a adorar al Señor en espíritu y en verdad, como Jesús dijo en Juan 4:24, y no deleitarnos en costumbres paganas disfrazadas de cristianismo. Cuando llegamos a la puerta de esta cámara, el demonio huyó de la presencia del Señor. Noté que los nombres de las personas que celebran esta fiesta estaban escritos sobre la puerta. Entonces, la puerta se abrió. Cuando entramos, me sentí completamente perdido y abrumado. Dije: Señor, por favor, sácame de aquí. Te juro que diré a todos que el infierno es real, este lugar es insoportable, no puedo soportarlo más. El Señor me respondió: hijo mío, debes ver esto. Es necesario para que adviertas a los habitantes de la tierra. Dentro de la cámara el fuego estaba por todas partes, sin un solo lugar vacío. Rápidamente comencé a escuchar las voces de hombres y niños. Eran incontables. Estos niños habían estado obsesionados con la celebración de la Navidad en la tierra. Estaban descomponiéndose y lloraban desesperados. Mientras caminábamos, vi un pozo en el que había un bebé llorando. Los gusanos devoraban su cuerpo. Aunque era un bebé, el Señor me permitió escuchar sus palabras. Decía: no sé nada. Dejé la tierra cuando tenía 1 año. ¿Qué he hecho para merecer esto? Le pregunté al Señor: ¿por qué está este bebé aquí? El Señor me explicó: este bebé fue iniciado en la brujería desde el vientre de su madre. Por eso está aquí. Al alejarnos del bebé, vi a un niño pequeño rodeado de demonios. Estos demonios tenían la forma de personajes de dibujos animados que el niño solía ver en la tierra. Entre ellos estaba Milú, un personaje ficticio de la serie Las Aventuras de Tintín. Este niño, que parecía tener unos 8 años, estaba atrapado en el infierno junto con estas figuras que lo atormentaban. En el infierno es difícil reconocer a las personas porque están podridas y convertidas en esqueletos. La única manera de identificarlas es por sus voces, ya que sus cuerpos están cubiertos de gusanos. Este niño lloraba y gritaba, llamando a su madre y su padre, recordando a sus seres queridos en la tierra. Le pregunté al Señor: ¿por qué está este niño aquí? El Señor respondió: cuando este niño estaba en la tierra, sus padres siempre le compraban regalos y ropa para Navidad. Pero si alguna vez no le compraban lo que quería, lloraba y molestaba a sus padres, exigiéndoles que celebraran la Navidad. Decía: tengo que celebrar la Navidad. Sus padres, sintiéndose presionados,
hacían todo lo posible para complacerlo y le compraban regalos y ropa nueva. Cada Navidad, el niño vestía su ropa nueva con alegría y salía a jugar con otros niños. Por esta insistencia y adoración a la festividad, el diablo lo marcó con el número 666. Se había convertido en un adorador de Papá Noel que para él representaba todo. El Señor añadió: no tendrás otro Dios que a mí. Pero para muchos niños la Navidad se ha convertido en lo más importante y Papá Noel es un Dios para ellos. Al llegar la Navidad, sus corazones se aceleran de impaciencia por celebrarla. Después de salir de ese hoyo, nos dirigimos a otro donde vi a un hombre y una mujer. Estaban encadenados y sus cuerpos, reducidos a esqueletos, mostraban cuencas vacías en lugar de ojos, mientras gusanos se arrastraban por sus rostros. Se culpaban mutuamente, diciéndose: es tu culpa que estemos aquí. El Señor los interrumpió, diciéndoles que guardaran silencio. Ellos, de rodillas y llorando, le suplicaban: Señor, ten misericordia de nosotros. Pero el Señor respondió con tristeza: hijos míos, es demasiado tarde. Vi lágrimas en los ojos de Jesús mientras les decía: tuvieron todo el tiempo de la tierra para arrepentirse. Ahora que han caído aquí, ya no puedo hacer nada por ustedes. El Señor explicó: este hombre y esta mujer eran novios. Durante la Navidad de 2013 fueron a un restaurante a cenar y divertirse. De regreso a casa, sufrieron un accidente en el Boulevard Nacional de la ciudad y murieron. Confundido, pregunté: ¿qué hicieron mal? El Señor dijo: no tendrás otros dioses delante de mí. Ellos querían celebrar la Navidad y esa fue su condenación. Imagina, hermano, que solo por celebrar esta fiesta llamada Navidad, estas almas se perdieron. Mientras el Señor aún hablaba, escuchamos a alguien llamándolo desde otro pozo, rogando: Jesús, por favor, sácame de este lugar. Ya he sufrido demasiado. Nos acercamos al pozo del que provenía la voz. A medida que avanzábamos, vi lágrimas en los ojos del Señor, como si hubiera perdido a un ser querido. Dentro del pozo, vi a una mujer llorando. Su carne estaba quemada y no tenía ojos, solo cuencas vacías. En el fondo del pozo había una gran olla de carne hirviendo y una voz clamaba: ¡justicia! Le pregunté al Señor: ¿qué hizo esta mujer para merecer esto? El Señor respondió: aunque ella no salía a celebrar la Navidad, cada año cocinaba grandes cantidades de comida y carne para invitar a la gente a celebrar. Un día de Navidad, mientras repartía comida y gritaba ¡Feliz Navidad! En las calles, el Principado de Navidad, el demonio que llaman Papá Noel, vino y le dijo a su espíritu: ya que me has llamado, aquí estoy. Ese demonio entró en su casa, aunque ella no lo vio. Días después, enfermó y murió. En el momento de su muerte, Papá Noel arrojó su alma a este lugar. Ella nunca supo que había invitado a este demonio al celebrar la festividad. Mientras escuchaba esto, lloré profundamente. La mujer clamó al Señor diciendo: Maestro, tú sabes que te serví fielmente. Llevaba la Biblia del pastor, arreglaba la iglesia, pagaba mis diezmos y hacía evangelismo. Jesús respondió: conozco las obras que hiciste en mi nombre, pero fuiste imprudente. Conocías mi palabra y mis principios, pero decidiste ignorarlos y continuar celebrando esta festividad. Por falta de vigilancia, adoraste al Dios de la Navidad, que es un demonio. Está escrito: no tendrás otros dioses delante de mí. Ahora es demasiado tarde y ya no puedo ayudarte.
Luego nos trasladamos a otro foso donde vi a 4 niños sosteniendo martillos de fuego, golpeando a una mujer. Los niños gritaban: no hicimos nada malo, pero esta mujer nos trajo aquí. Ella nos enseñó a celebrar la Navidad cada año y por su culpa estamos en este lugar. El Señor explicó: esta mujer es la madre de esos niños. Cada Navidad ella les compraba ropa nueva y ellos celebraban la festividad con entusiasmo. Pero un día, mientras viajaban en autobús, tuvieron un accidente y murieron. La madre lloraba y le decía al Señor: Señor, cada Navidad mis hijos me presionaban para que les comprara ropa nueva. Yo no quería, pero lo hacía para darles paz y complacerlos. El Señor respondió con firmeza: hija mía, está escrito, no te conformes a este mundo, porque no eres de este mundo, pero preferiste seguir las tradiciones del mundo. Ignoraste la libertad que el Espíritu te dio y cediste a las costumbres terrenales. Mientras avanzábamos por aquel lugar, vi fosos por todas partes, llenos de almas que gritaban de dolor. Demonios los rodeaban, burlándose cruelmente y diciéndoles: ustedes adoraron a Papá Noel al celebrar la Navidad. Este es su reino. Aquí celebrarán y adorarán a Papá Noel por toda la eternidad. ¿Por qué lloran? ¿Están en su reino? Este es su destino para siempre. En esa cámara del infierno vi nuevamente la puerta por la que habíamos entrado. Observé cómo demonios entraban por ella, arrastrando a varios niños. Los tiraban con cables atados a sus lenguas, mientras los pequeños lloraban y pedían ayuda desesperadamente. El Señor dijo: lo que ves son los recién llegados. Han muerto en la tierra y llevan la marca de Papá Noel, el número 666, en sus frentes. Las almas recién llegadas gritaban con desesperación, pero el Señor, con profundo dolor, repetía: es demasiado tarde, demasiado tarde. Hermano, ¿cuántas veces hemos celebrado esta fiesta pagana? Mientras reflexionaba sobre esto, vi a lo lejos un alma atrapada dentro de la lava líquida. Su vientre era enorme, tan grande que parecía medir 4 metros, y demonios lo perforaban constantemente con largas jabalinas. El Señor explicó: este hombre vivió 55 años en la tierra y desde su nacimiento hasta su muerte celebró la Navidad cada año sin falta. Compraba comida, ropa y salía a disfrutar con su familia. Le decía a su esposa: debemos celebrar y disfrutar esta etapa de nuestras vidas. Estoy feliz de estar contigo. Pero toda la comida que consumió en esas celebraciones se acumuló en su vientre. Por eso lo ves así ahora. Jesús añadió: los demonios los seguirán traspasando por toda la eternidad. Vi cómo el hombre no podía levantarse debido al peso de su enorme barriga. Gritaba desesperado, llamando el nombre de su pastor, pero era inútil. Estaba atrapado en el fuego, condenado para siempre. Después vi a un predicador en el infierno. Estaba predicando a las almas perdidas, diciéndoles: no celebren la Navidad porque es del diablo. Algunas almas lo escuchaban y pedían perdón, mientras que otras lo insultaban. Le pregunté al Señor: ¿por qué está este predicador en este lugar? El Señor respondió: durante su vida en su iglesia, Él enseñaba que estaba bien celebrar la Navidad. Cada año organizaba actividades en su congregación, invitaba a los niños y les daba regalos en Navidad. Cuando murió, se dio cuenta de su error. Ahora predica aquí, pero ya es demasiado tarde para él. Cuando nos acercamos a él, el predicador clamó al Señor: Señor, ten compasión de mí. Hice tu obra y gané almas en la tierra, pero cuando llegué al infierno, entendí mi error. Por eso predico aquí, y muchas almas han creído en mi mensaje. Por favor, sácame de este lugar. El Señor, con tristeza, respondió: siervo mentiroso,
Conocías mi palabra, pero preferiste seguir las tradiciones del mundo. Predicaste que estaba bien celebrar la Navidad, aun sabiendo que no era mi voluntad. Ahora ya es demasiado tarde. Mientras nos alejábamos, el predicador comenzó a insultar y blasfemar contra el Señor, lleno de frustración y odio. Vi cómo Jesús lloraba por él. En ese lugar también vi a cardenales de nuestro país cuyos nombres no mencionaré. Vi sacerdotes católicos y papas, todos ellos atrapados en tormentos inimaginables. Había personas sumergidas en un río de lava ardiente. Intentaban salir de allí, pero no había lugar donde esconderse ni escapar. Estaban completamente cubiertos por el fuego. Algunos gritaban diciendo: ¿qué hicimos para merecer este tormento? Pero nadie respondía a sus clamores. El muro que rodeaba este recinto también estaba ardiendo con un fuego intenso. En medio de todo este caos, escuché una voz que ordenaba: ¡suban la temperatura! Y cada media hora la intensidad del fuego aumentaba. Era algo indescriptible, un sufrimiento más allá de toda comprensión humana. Los gritos eran incesantes, llenando el aire con un lamento interminable. Entre estas almas vi a un cardenal de una escuela popular en nuestra ciudad. Estaba rodeado de niños que lo señalaban con furia, diciendo: Padre, tú eres el que nos trajo aquí. Además de los niños, otros fieles creyentes de la Iglesia Católica se unían al tormento del cardenal, reclamándole: estamos aquí por tu culpa. Hermano, después de presenciar estos tormentos del infierno, mi vida nunca volverá a ser la misma. Queridos hermanos y hermanas, si este testimonio ha fortalecido su fe y tocado sus corazones, los animo a dar me gusta y compartir estas palabras con familiares, amigos y en sus redes sociales. Difundan este mensaje tanto entre creyentes como aquellos que aún no han encontrado a Cristo, para que puedan ser transformados por estas revelaciones y Dios pueda abrir sus ojos espirituales, llevándolos al arrepentimiento y la salvación en Jesús. Si este mensaje resonó con ustedes y alimentó su espíritu, por favor, compártanlo y dejen sus comentarios. Cuéntenme cómo este testimonio ha impactado en sus vidas. Soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio. Que Dios los bendiga